Well, good morning, church. Vámonos. Buenos días, iglesia. Buenos días. How's everyone doing this morning? ¿Cómo están todos esta mañana? I want to thank you for the privilege of having me here this morning to preach the Word of God. Quiero agradecerles por el privilegio que me han dado de esta mañana predicar la palabra de Dios. It is an honor to be here, Es un honor estar aquí hoy. and I hope today we all leave Y espero que cuando todos salgamos hoy, worshiping the Lord. alabando al Señor, Today we're going to be in Psalm chapter 1. hoy vamos a estar en Salmos capítulo 1. The title of this sermon El título de este mensaje is, Are You the Blessed Man es ¿Eres tú el hombre bendecido or the Wicked Man? o el hombre malvado? Malo. Let's begin with the reading of the text. Vamos a comenzar a leer el texto, Salmo 1. Verse 1 to verse 6. Versículo 1 y versículo 6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. But the wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amén. Dice la palabra Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. In Psalm 1, it displays two kinds of people in En this Salmo life. 1 vemos dos tipos de personas en esta vida. There is the blessed man, Vemos al hombre bendecido, and there is the wicked man. al hombre bienaventurado y vemos al hombre malos. There are two paths in this life. Hay dos caminos en esta vida. The broad path El camino amplio that leads to destruction, que nos lleva a la destrucción, or the narrow path o el camino angosto that leads to life. que nos lleva a la vida. There are many Hay muchos who are on the broad path of destruction. que están en el camino amplio, en el camino ancho a la destrucción. You probably know of many yourself, Tal vez tú conoces muchos, or maybe o tal vez you are one tú, yourself. tú eres uno que está en ese camino. The blessed man El hombre bienaventurado, is he ¿está él? who has taken refuge in Christ. ¿Quién es? Es el que ha tomado refugio en Cristo. Psalm 34, verse 8 and 22. Salmo 34, 34, verse 8 and 22. 8, versículo 8 y 22. Reads like this. Dice así: Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. I'm just going for it. Okay. Amén. Dice Salmo 34, 8. Yeah. 34, 8, 22. Yes. Okay. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová, que bueno es. Gustad, dice, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Luego dice el versículo 22, Salmo 34, 22. Dice: Jehová redime el alma de los siervos y no
serán condenados cuantos en él confían. Amén. The wicked man is he El hombre malvado es aquel on whom the wrath of God en quien la ira de Dios remains on. permanece. Whoever believes in the Son El que cree en el Hijo has eternal life. tiene vida eterna, But whoever does not obey the Son pero el que no obedece al Hijo shall not see life, no va a ver la vida, but the wrath of God remains on him. sino que la ira de Dios va a permanecer en él. During this sermon, Durante este mensaje, I want everyone to consider themselves quiero que todos consideren a sí mismos, in light of Psalm 1, a la luz de Salmo 1, and ask yourself two y questions. que se pregunten, se hagan dos preguntas. Which man do you resemble? ¿A cuál hombre te pareces tú? And the second question Y la segunda pregunta depends on how you answer the first. depende en cómo tú respondes la primera. If you are a Christian, Si tú eres un cristiano, what in your life needs to change? ¿qué necesitas cambiar en tu vida? Where do you need to grow? ¿Dónde necesitas crecer? Where do you need to repent? ¿En qué áreas necesitas arrepentirte? And if you are not a Christian, Y si no eres un cristiano and you find that your lot is with the wicked man, y te das cuenta que tú estás en el grupo de los malvados, what will you do today? ¿qué vas a hacer hoy? Will you repent ¿Te vas a arrepentir and believe upon Christ? y creer en Cristo? Or will you continue down the broad path ¿O vas a continuar por el camino ancho of destruction? hacia la destrucción? Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, I pray, Lord, that as we hear your word today in this sermon, God, that it would resonate within our souls, Lord, that we would consider ourselves in light of Psalm 1, that we would examine ourselves, that we would see and test whether or not we are the blessed man or the wicked man. I pray, Lord, that we would be convicted of sin and righteousness, that you would sanctify us who are saved, that you would grow us in the likeness of Christ. And Lord, if there be any soul here this morning who does not have peace with God, I pray that today that they would hear your voice, that they would come to Christ, and they would receive everlasting life. We pray this in Jesus' name. Amen. Amén. So my first point, Mi primer punto, the blessed man el hombre bienaventurado or woman. o mujer. Verse 1, Versículo 1. who walks not in the counsel of the wicked. Dice que no anduvo en consejo de malos. The blessed man El hombre bienaventurado does not walk according to the advice of the world. no camina de acuerdo con el consejo del mundo. He is not led by the world's standards. No es guiado por los estándares del mundo. But the standard that the blessed man follows Pero los estándares que el hombre bienaventurado sigue is the standard of God's word. es el estándar de la palabra de Dios. When the world says one thing, Cuando el mundo dice algo, una cosa, but God's word says another, pero la palabra de Dios dice otra cosa, the blessed man el hombre bienaventurado, turns a deaf ear to the world. el hombre bienaventurado se hace sordo con el mundo. He doesn't listen to the advice of the world. No escucha el consejo del mundo. The world approves El mundo aprueba and encourages y motiva things like drunkenness, cosas como borracheras, disobedience to parents, desobediencia a los padres, sex outside of marriage, sexo fuera del matrimonio, abortion, abortos, homosexuality. homosexualismo. And they constantly tell people Y constantemente le dice a las personas to follow their own hearts que sigan sus propios corazones. Eso es lo que el mundo dice, que sigan su propio corazón. and to live for themselves. Y que vivan para ellos mismos. But God's word Pero la palabra de Dios clearly reveals to us claramente nos revela that those things que esas cosas will lead you to hell. te van a llevar al infierno. The counsel of the wicked El consejo del malo leads people to lie, lleva a la gente a mentir, steal, a robar, blaspheme, a blasfemar, forsake God, a olvidarse de Dios, a darle la espalda a Dios, to not love their neighbors as themselves, a no amar a su prójimo como a sí mismo, etc., etc. etcétera, etcétera.
The blessed man does not follow El hombre bienaventurado no sigue such wicked and doomful advice. esos consejos que van para el mal. The world will say, El mundo va a decir, yeah, I know that the Bible says, sí, yo sé que la Biblia dice, but, pero, but the blessed man, sin embargo, el hombre bienaventurado, he is wise, él es sabio, and he sticks with the word of God. y él permanece pegado con la palabra de Dios. The world might say, yes, but El mundo tal vez va a decir, sí, pero the Bible says Scripture is the authority. la Biblia dice que la escritura es la autoridad. The blessed man El hombre bienaventurado dice que la Biblia es la autoridad. has built his house on the solid rock. El hombre bienaventurado ha construido su casa en la piedra firme. He is not like the foolish man No es como el necio who has built his house on the sand. que ha construido su casa en la arena. You see, the foolish man El necio has a house that will fall, tiene una casa que va a caer, but the blessed man pero el bienaventurado has a house that will stand. tiene una casa que va a permanecer. The word of God is the compass La palabra de Dios es el compás that the blessed man follows. que el bienaventurado sigue. He seeks his counsel from it, Busca el consejo de la palabra de Dios and he never goes astray, y nunca se aparta. so as long as he follows it. Siempre cuando la siga, Oh, how blessed are those who follow their heavenly Father qué bendecidos son aquellos que siguen a su Padre Celestial and his counsel. y su consejo. And though difficult times may come Y aunque los tiempos difíciles vienen and may leave us feeling confused y nos dejen sintiéndonos confundidos about why these things are happening, sobre por qué pasan estas cosas, the blessed man, el bienaventurado, el hombre bienaventurado, he trusts in the Lord with all his heart. él confía en el Señor con todo su corazón. He doesn't lean on his own understanding. No se apoya en su propio entendimiento. He doesn't lean on the understanding of the world. No se apoya en el entendimiento del mundo. He doesn't seek his advice among the lost. No busca el consejo en medio del mundo. But he acknowledges God Pero él reconoce a Dios in all his ways. en todos sus caminos. Blessed are those Benditos son aquellos who find their comfort, que encuentran su refugio, purpose, su propósito and direction y su dirección in the counsel of God dentro del consejo de Dios and not the counsel of the wicked, y no el consejo de los malos, which is the way of peace and joy, que es el camino de la paz y del gozo, satisfaction and fulfillment, satisfacción y llenura, truth and enlightenment, verdad y iluminación, refuge and hope. refugio y esperanza. The next part of verse 1 says this La siguiente parte del versículo 1 dice así, concerning the blessed man. refiriéndose al hombre bienaventurado. It says that he does not stand in the way of sinners. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. The blessed man El hombre bienaventurado does not stand in the path of the unrighteous, no está en el camino de los pecadores, the crowds of sinners, de las multitudes de los pecados, the de los pecadores. groups that rebel against God. Las multitudes que se rebelan contra Dios. In other words, En otras palabras, the one who is blessed el que es bienaventurado is not among the evildoers. no está entre aquellos que hacen lo malo. He doesn't share in the broad path, Él no comparte en el camino ancho. but he is on a different path. Él está en un camino diferente. He is on the straight and narrow way Él está en el camino recto y en el camino angosto that leads to life. que lleva a la vida. He's aware Él sabe that the broad path of darkness que el camino ancho hacia la oscuridad is crooked, es un camino torcido leads souls to hell, que lleva las almas al infierno, is not safe, que no es seguro and will do nothing for his soul's prosperity. y no va a hacer nada para la prosperidad de su alma. My question for you today Y mi pregunta para ti hoy is, what path are you on?
en qué camino estás. Are you on the narrow path ¿Estás en el camino angosto or are you on the broad path? o estás en el camino ancho? Have you taken your allegiance with the world ¿Has hecho tú alianza con el mundo or have you taken your allegiance with Christ? o has hecho tu alianza con Cristo? Do you find yourself to be at more company with the world ¿Encuentras tú que tú tienes más comunión, más compañía con el mundo or the church? o la iglesia? Christians do not follow the world and their ways. Cristianos no siguen al mundo y sus maneras. We are separate. Nosotros somos separados. We are set apart by God, Nosotros hemos sido separados, apartados por Dios, by His grace and mercy. por su gracia y por su misericordia. Christians stand in the path of righteousness. Los cristianos se paran en el camino de la justicia. They hate what is evil. Ellos aborrecen lo que es malo. They love what is good. Ellos aman lo bueno. They desire what is holy. Desean lo que es santo. And we cry out to those who are on the broad Y path, nosotros clamamos a aquellos que están en el camino amplio, begging them, suplicándoles, pleading with them rogándoles to be reconciled to God. que se reconcilien con Dios. Because the end of the path that they are on Porque al fin del camino en que ellos están, leads to the lake of fire. lleva al lago de fuego. What a terrible path. Qué camino más horrible. What a fearful end. Qué final más horrible. What a everlasting, endless Algo que no tiene fin. anguish awaits those who are on this path. Una angustia que no tiene fin es lo que le espera a aquellos que van por el camino ancho. But blessed are they Pero dichosos, benditos son, bienaventurados son aquellos who are entering, quienes entran, have entered, quienes han entrado, and will enter quienes van a entrar the narrow way. por el camino angosto. We continue on and it says, nor does the blessed man sit in the seat of scoffers. Continuamos leyendo y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. The blessed man does not sit in the seat of scoffers. El hombre bienaventurado no se sienta en la silla de los escarnecedores. They do not sit in agreement with the mockers. No se sienta estando de acuerdo con aquellas que se burlan. These scoffers mock at the things of God Estos burladores se burlan de las cosas de Dios and God Himself. y de Dios mismo. But the blessed man Pero el hombre bienaventurado has no part with them. no toma parte con ellos. You see, the Lord has commanded of us El Señor nos ha mandado a nosotros to be separate. que nos separemos, que seamos separados, There's no agreement with idols que no haya ningún acuerdo con los ídolos in the house of God. en la casa de Dios. There is no agreement with Satan in God. No hay un acuerdo con Satanás en Dios. There is no agreement with unbelievers No hay, and believers. no hay un acuerdo con aquellos que son no creyentes. An example of scoffers from the Bible Un ejemplo de estos burladores o escarnecedores que lo podemos ver en la Biblia, would be found in Job 21, lo encontramos en Job 21, 14, and 14 15. 14 y 15. They say to God, depart from us. We do not desire the knowledge of your ways. What is the Almighty that we should serve Him? And what profit do we get if we pray to Him? This is what the scoffers say. Amén. Dice Job 21, versículo 14, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esto es lo que los burladores dicen. Now, how much does this sound like our country today? Ahora, ¿cómo se parece esto a nuestro país, a nuestra nación hoy? Our country doesn't seek God, Nuestro país, nuestra nación no busca a Dios, doesn't obey God, no obedece a Dios,
doesn't worship God, no adora a Dios, doesn't abide by His law, no cumple, permanece bajo su ley, but has created laws for themselves sino que han hecho sus propias leyes, that are perverse, que son leyes perversas, wicked, que son leyes malas, torcidas, and unjust. que son leyes injustas. You see, our world around us El mundo alrededor de nosotros scoffs at God. se burla de Dios. They don't want His ways. Ellos no quieren sus caminos. They don't want to serve and pray to Him. Ellos no quieren orar y servirle. They would rather seek their own ways Ellos prefieren seguir sus propios caminos and their own y desires. seguir sus propios deseos. They have no fear of God before their eyes. Ellos no tienen temor de Dios en sus ojos. And if you don't believe this, Y si tú no crees esto, today, hoy, go and tell people about Jesus Christ ve y dile a las personas sobre Jesucristo and see how they respond to you. y ve cómo ellos te van a responder. When Jesus Christ came for sinners, Cuando Jesús vino por los pecadores, what did wicked men do? ¿qué hicieron los malos? Well, in Matthew 26, it tells us En Mateo 26 nos dice that they spit in His face. que escupieron en su cara, They struck Him, que lo golpearon saying, "Prophesy to us, you Christ. y le dijeron, si eres el Cristo, profetiza. Who is it that struck you?" ¿Quién es el que te golpeó? They mocked our Lord. Se burlaron de nuestro Señor. In Matthew 27, En Mateo 27, verse 27 versículo 27 through 31, al 31, it says this: dice así: Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters, and they gathered the whole battalion before him, and they stripped him, and put a scarlet robe on him, and twisted together a crown of thorns. They put it on his head, and put a reed in his right hand, and kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" And they spit on him, and they took the reed out of his hand, and they struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe, and put his own clothes on him, and they led him away to crucify him. Mateo 27, 27. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. If you have ever done street preaching Si alguna vez tú has predicado en la calle, or ministry in other contexts, o si has hecho algún ministerio en cualquier otro contexto, then you have seen this kind of depravity in men. entonces has visto este tipo de depravidad en los hombres. When they mock you, Cuando se burlan de ti, they insult you, cuando te insultan, when they blaspheme God, cuando blasfeman en contra de Dios and they say all kinds of absolutely evil and perverse y things. dicen todo tipo de cosas malas y perversas. I've heard many say, He escuchado a muchos que dicen, if Jesus comes back, si Jesús regresa, we'll kill him again. lo vamos a matar otra vez. And I'm sure they would try. Y yo estoy seguro que ellos van a intentarlo, intentarían. The problem, though, El problema is he came as a lamb the first time, es que la primera vez Jesús vino como un cordero, and he is coming as a lion the second. pero la segunda vez que Él venga va a regresar como un león. They will avail nothing, Ellos no van a poder hacer nada, but they will fall in fear and terror and judgment. sino solamente caer con temor y con terror. Sadly enough, Tristemente, we also find that many who profess the name of Christ también vemos que muchos de los que profesan el nombre de Jesucristo also join with these troubled souls también se unen con esas almas abatidas in their verbal assaults en sus asaltos verbales
and accusations against us. en acusaciones en contra de nosotros. Many times in the streets, Muchas veces en las calles, while preaching Christ, cuando predicamos a Cristo, there will be people va a haber gente and voices of hatred y dan voces de odio and mocking y de burla and scoffing y como de odio and blaspheming the name of God. y de blasfemia en contra de Dios. And standing with those very voices Y junto a esas mismas voces, in the very same crowd en la misma multitud, are professing Christians hay personas que se llaman cristianos, who accuse us of being judgmental, que nos acusan de ser juzgadores, not doing it the right way. de no hacerlo de la manera correcta. Jesus is love, not wrath. Que Jesús es amor, no es ira. You see, they have taken their part with the wicked. Ves que ellos han tomado del lado de los malvados. Their counsel has not come from the Word of God. El consejo de ellos no viene de la palabra de Dios. They're ignorant of His ways. Ellos ignoran las maneras de Dios. They would rather believe things Ellos prefieren creer cosas that comfort them in sin que los hace sentir bien en su pecado, and make them friends of the world. que los hace ser amigos del mundo. Even though Scripture tells us Aunque las escrituras nos dicen to be a friend of the world que si somos amigos del mundo, is to be an enemy of God. somos enemigos de Dios. But you know who you will not find in that crowd? Pero ¿sabes a quién no vas a encontrar en esa multitud? Well, you most definitely will not find the blessed man. Y en esa multitud no vas a encontrar definitivamente al bienaventurado. There may be professors of Christianity in those crowds, En esas multitudes tal vez hay gente que se llama cristianos, but they are those pero esos son aquellos who are twice the sons of hell. que son dos veces los hijos del infierno. You see, the blessed man's allegiance La alianza del hombre bienaventurado is with the Lord, está con el Señor and is one y es una who has seated himself que se ha sentado a sí mismo with the bride of Christ con la novia de Cristo and not scoffers. y no se ha sentado con los que se burlan. He would never join with the wicked in coming against the church, Él nunca se va a unir con los malos en contra de la iglesia, but he would stand for righteousness sino que él se va a parar y permanecer firme por la justicia and truth, y por la verdad, even if the world were to kill him. aun si el mundo lo matara. And how blessed is he, Y qué bendito es aquel, because soon porque pronto all scoffers todos los que se burlan will be put to shame van a ser avergonzados. when they stand before the King of Kings Cuando ellos lleguen delante del Rey de Reyes and the Lord of Lords. y Señor de Señores, I want you to notice something here. quiero que te fijes en algo. Notice how there is a downward progression in the verse. Fíjate cómo hay una progresión para abajo en este versículo. If you were to do the opposite of what the blessed man does, Si tú haces lo contrario de lo que hizo el hombre bienaventurado, the verse goes from walking el versículo comienza hablando sobre caminar, to standing a permanecer parado, to sitting. luego a sentarse. Charles Spurgeon said this: Charles Spurgeon dijo esto. when men are living in sin, Dice, cuando los hombres viven en pecado, they go from bad to worse. van de mal a peor. At first, they merely walk in the counsel of the careless and ungodly, Primero caminan en el consejo del que no tiene cuidado y del impío, who forget God a quien se le olvida a Dios and His ways. y se le olvidan sus caminos. The evil El malo is rather practical es como una maldad práctica, than habitual. no es una maldad habitual. But after they have become habituated Pero después que han estado haciendo estos hábitos, to evil, estos hábitos del mal, they then stand después se comienzan a parar in the way of open sinners en el camino de los pecadores abiertamente, who willfully violate God's commandments. quienes voluntariamente violan la ley de los mandatos de Dios. And if let alone, Y si se dejan así, they go one step further van más allá, avanzan más and become themselves y se convierten ellos mismos pestilent teachers
maestros pestilentes, teachers, maestros pestilentes and tempters of others. y tentadores de otros. And thus Y así they sit in the seat of the scornful. se sientan en la silla de los que se burlan. They have taken their degree in vice, Ellos han tomado su grado en los vicios and as true doctors of damnation, y como doctores de la condenación, they are installed. ellos están They have set them place. They've set themselves in place. están as como doctors of instalados, damnation. han tomado como, se han habituado. Blessed are you Bendito es aquel when you avoid the path of sinners. cuando tú evitas el camino de los pecadores. When everyone else Cuando todos wants to do, los demás quieren hacer, speak, quieren hablar, and live contrary to God's word, quieren vivir en contra de la palabra de Dios, blessed are you bendito es aquel to have no part que no toma parte in the ways of the wicked. en los caminos de los malos. And blessed are you Y bendito es aquel to never become so hardened que nunca se vuelve tan duro that you finally take your seat que finalmente tú tomas tu asiento with the prideful, con los orgullosos, wicked, con los malos, arrogant, con los arrogantes, God-hating rebels. con aquellos rebeldes que odian a Dios. Let us examine ourselves. Examinémonos a nosotros mismos. Is there anything in your life ¿Hay algo en tu vida that you are doing que tú estás haciendo or subjecting yourself o to a lo que tú te estás sujetando that the blessed man in this text would not? que el hombre bienaventurado que leemos acá no lo haría? Is there any advice or counsel ¿Hay algún consejo algún consejo that you are following que tú estás siguiendo that would conflict with God's word que tiene or conflicto, contradict? que contradice la palabra de Dios? Is there any company that you hang around ¿O hay alguna compañía que tú te rodeas that is ungodly que no es que es impía and only compromises your walk with Christ? y que compromete tu caminar con Dios? The Bible says La Biblia dice that bad company que las malas compañías corrupts good morals. corrompe los buenos morales. Sin is contagious. El pecado es contagioso. Why would you continue to pursue the things that will destroy you? ¿Por qué seguirías tú aquellas cosas que van a destruirte? Blessed would you be Bienaventurado serías to repent si te arrepintieras and to turn away from those y things que le dieras la espalda a aquellas cosas and follow Christ with all you have. y sigues a Cristo con todo tu corazón. Let us read verse 2. Leamos el versículo 2. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. What things do you delight in? ¿En qué cosas te deleitas? What do you meditate on day and night? ¿En qué meditas tú día y noche? Why do so many people, ¿Por qué hay tantas personas, so many Christians, tantos cristianos, find it so easy que encuentran tan fácil to get wrapped up envolverse in other things in everyday life? en otras cosas y en el caminar, vivir diario, en las cosas diarias? You see, if you're the person who gets wrapped up in everyday life Si tú eres la persona, el tipo de persona que se envuelve en todas esas cosas del día a día and other pointless things and hobbies, y cosas que no tienen importancia, otros pasatiempos, then you have no time for prayer. entonces no vas a tener tiempo para la oración. You have no time to read God's word. No vas a tener tiempo para leer la palabra de Dios. And you just find other things to set your minds on. Y solamente encuentras otras cosas en que ocupar tu mente. You might be thinking this morning, Tal vez tú estás pensando esta mañana, well, reading every day bueno, yo leo todos los días and meditating day and night y medito día y noche. is a lot. Bueno, eso es mucho. It's hard to make time for all of that. Es difícil sacar tiempo para todo eso. You might say,
I have a lot that I do, Tal vez tú dirías, yo tengo mucho que hacer and my days are really full and really busy. y mis días están llenos y están muy ocupados. Well, maybe you need to cut some things out of your day. Bueno, tal vez tienes que sacar algunas cosas. de Maybe tu you need to día. get rid of some of your hobbies. Tal vez tienes que sacar algunos de tus pasatiempos. Maybe we need to put stupid phones and electronics down. Tal vez necesitamos soltar los teléfonos tontos, Turn off the TV apagar la televisión and get alone with God. y poner un tiempo para estar a solas con Dios. Is He not worthy of your time? ¿No es digno Él de tu tiempo? Do you not desire to know and enjoy the living God? ¿No deseas conocer y saber del Dios vivo? The God that you claim has saved you? El Dios que tú dices que te ha salvado. What did He save you to do? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? To live for yourself ¿Para vivir para ti mismo or to die to yourself? o a morir? To worship Him, O a morir a ti mismo. to live for His glory. Para adorarlo a Él, para vivir para su gloria. Because quite frankly, Porque francamente, that is exactly how a lot of so-called Christians live. así es como muchos que se llaman cristianos viven. But the blessed man, Pero el hombre bienaventurado, he disciplines himself él se disciplina a sí mismo and he delights in God's word. y él se deleita en la palabra de Dios. He wages war against the things that would distract him from it. Él hace guerra con aquellas cosas que lo van a distraer. He wages war against anything that would pull him away from God. Él hace guerra contra todo aquello que lo va a apartar de Dios. The God he loves, El Dios el que ama, the God he delights in, el Dios en el que él se deleita, the God he worships, el Dios que él adora, the God who has taken him who is dead in sin el Dios que lo ha tomado a él que estaba muerto en pecado and risen him to life in y Christ. lo ha levantado a vida en Cristo. He says to live is Christ Él dice, vivir es Cristo and to die is gain. y morir es ganancia. In Colossians 3, 1 through 3, En Colosenses 3, del 1 al 3, we read this. leemos esto. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things that are on the earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3. Yeah, Colossians 3, 1 through 3. Okay. Colosenses 3, 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. What a great verse. Qué versículo tan grandioso. Something that we should all remember every day. Algo que nosotros deberíamos recordar todos los días. The blessed man is always seeking the things of God El hombre bienaventurado siempre está buscando las cosas de Dios and meditating on them day and night. y meditando en ellas día y noche. What do you meditate on? ¿En qué meditas tú? What fills your mind every day? ¿Qué llena tu mente todos los días? What other things consume your time? ¿Qué otras cosas consumen tu tiempo? What is it in your day, ¿Qué hay en tu día, in your day-to-day life, en tu día de vida a vida, en tu vida de día a día, that leaves you at the end of your days que te lleva al final de tus días realizing, dándote cuenta, well, that you haven't read your Bible o bueno, que no has leído tu Biblia yet again, otra vez, nor have you prayed tampoco has orado yet again? otra vez, no oraste? What fills your mind more? ¿Qué llena tu mente más? The world ¿El mundo or Christ? o Cristo? Let us consider these verses. Consideremos estos versículos. Psalm 19:14 Salmo 19:14 and Psalm 19, y Salmo 19 7 through 10. del 7 al 10. We'll start with 7 through 10. Vamos a comenzar con 7 al 10. The law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta, reviving the soul.
reviviendo la alma. The testimony of the Lord is sure, El testimonio de Jehová es fiel, making wise the simple. que hace sabio al sencillo. The precepts of the Lord are right, Los mandatos de Jehová son rectos, rejoicing the heart. que alegra el corazón. The commandment of the Lord is pure, El precepto de Jehová es puro, enlightening the eyes. que alumbra los ojos. The fear of the Lord is clean, El temor de Jehová es limpio, enduring forever. que permanece para siempre. The rules of the Lord are true Los juicios de Jehová son verdad, and righteous altogether. todos justos. More to be desired are they than gold, Deseables son más que el oro, even much fine gold. y más que mucho oro afinado, Sweeter also than honey y dulces más que miel, and the drippings of the honeycomb. y que la que destila del panal. Psalm 19:14 says this, Salmo 19:14 dice así: Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. The blessed man El hombre bienaventurado is consumed by the word of God. está consumido por la palabra de Dios. Verse 3, Versículo 3. he is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Dice el versículo 3, Salmo 1:3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. The Bible, I'm going to say this real quick. So the Bible reveals to us that man does not live La, by bread alone, la Biblia nos dice que el hombre no vive solamente de pan, but by every word sino que de toda palabra that proceeds the mouth of God. que sale de la boca de Dios. I know what time it is, Y yo sé qué hora es, but let us delight in the Lord's word. pero deleitémonos en la palabra del Señor. We'll get through this, so buckle up. Vamos a terminar con eso, así que póngase el cinturón. All right, so verse 3. Versículo 3. Notice from the beginning of Psalm 1, the man is described as blessed. Fíjese que desde el principio del capítulo 1, este hombre es descrito como bienaventurado. And here in verse 3, Y aquí en el versículo 3, it points to his blessedness while describing him as a tree. dice, señala su bendición mientras hablando de él sobre como que si fuera un árbol. It doesn't say No dice, he is like a dried up wild tree no dice que es como un árbol seco, salvaje, in the desert en el desierto, with no fruit sin frutos and dried up leaves. y con hojas secas. But rather, Sino, this tree este árbol has been planted by God ha sido plantado por Dios and done so by the rivers of his mercy and grace. y lo ha hecho por los ríos de su misericordia y de su gracia. And it flourishes and it produces fruit. Y florece y produce frutos And it never dries up or withers. y nunca se seca o muere. David compares himself and the righteous David se compara a sí mismo al justo, like a green olive tree. compara al justo como like a green what? Olive tree. Como un palo de olivos verde. In Psalm 52:8, En el Salmo 52:8 it says, But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. Dice David en el Salmo 52:8, dice, pero yo estoy como olivo verde, dice, en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. The verse says, In all that he does, he prospers. El versículo dice que en todo lo que él hace, él prospera. Now, this is not a worldly prosperity of riches and fame. Ahora, esta no es una prosperidad mundana de en riquezas y en fama. The Greek word here La palabra griega acá for prospers para prosperar is the same Greek word used in Isaiah 55, es la misma palabra que se usa en Isaías 55, 10 through 11.
del 10 al 11, when God is saying cuando Dios está diciendo that His word que su palabra will succeed va a tener éxito in the purposes for which He sent it. o va a cumplir el propósito para el cual Él la envió. Succeed. Cumplir. The Alcanzar. righteous succeed. Dice, el justo va a cumplir. So whatever the blessed man does, Así que lo que sea que el hombre bienaventurado hace, he prospers or succeeds spiritually. él prospera o tiene éxito o cumple, ¿verdad? Espiritualmente. We receive grace here Nosotros hemos recibido gracia and are gaining an eternal weight of glory in heaven. y estamos recibiendo una medida de gloria. Even when it seems at times Aun cuando a veces parece that we are not prospering que no estamos prosperando or succeeding, o que no estamos teniendo éxito. and like the world is prospering Tal vez nosotros vemos, and succeeding. tal vez vemos que el mundo sí está prosperando y está teniendo éxito. But know this, Pero sepa esto, that God is working all things for the good of the Christian. que Dios está obrando todas las cosas para el bien de los cristianos. So don't be discouraged. Así que no te desanimes. You don't know what the end result is, Tú no sabes cuál es el resultado final nor do you always know the purposes of God. y tampoco conoces cuáles son los propósitos de Dios. Trust Him Confía en Él and know y sepa that you are blessed que eres bienaventurado, que eres bendecido and prospering. y que eres prosperado. Everything is used for our good. Todo es usado para nuestro bien. Spurgeon said it like this: Spurgeon lo dijo así. our worst things Así que nuestras cosas peores are often a menudo our best things. son nuestras cosas mejores. Just like there is a curse Así como hay una maldición wrapped up alrededor de in the wicked man's mercies, alrededor de las misericordias de los malos, so there is a blessing también hay una bendición concealed escondida in the righteous man's crosses, ¿crosses? yeah, En las cruces de los justos, losses, en las pérdidas and sorrows. y dolores. The trials of the saint Las pruebas de los santos are a divine husbandry. son husbandry, Husbandry. esposos, son un esposo divinos, By which he grows por el cual él crece and brings forth y trae abundant fruit. abundante fruto. So although the world may look like they're prospering, Aunque el mundo se vea que está prosperando, like riches riquezas, and everything they desire, en todos los deseos que el mundo tiene, it is actually exactamente, for their destruction. eso es algo para la destrucción de ellos. If God is pleased to give you riches, Si Dios le place darte a ti riquezas, then it's for your blessing. entonces es para tu bendición. If God desires to give you poverty, Si Dios desea darte a ti pobreza, then it's for your blessing. entonces es para tu bendición. God uses good in our lives to bless us Usa lo bueno en nuestra vida para bendecirnos and the bad in our lives to bless y us. lo malo en nuestra vida lo usa también para bendecirnos. So no matter what the Christian goes through, No importa qué atraviesa el cristiano, no matter what he tastes, no importa qué él prueba, sees, qué ve, or qué experiences, experiencia tiene. it is all for his prosperity. Todo es para la prosperidad del bienaventurado. God blesses, Dios bendice and he uses hardship to conform us in the image of Christ. y usa las dificultades para que nosotros nos hagamos más a la imagen de Cristo. The blessed man always prospers. El bienaventurado siempre prospera. These characteristics of the blessed man Estas características del bienaventurado don't exist with the wicked man. no existen en el hombre malo. Verse 4. Versículo 4. The wicked, well, they are not so. They're not like the blessed man, Dice, no así los malos, no son como los bienaventurados. but are like chaff Dice que son como tamo that the wind drives away. que arrebata el viento, como polvo. The wicked are not like the blessed man. Dice que los malos, say that again, brother?
The wicked are not like the blessed man. Los malos no son como los bienaventurados. Instead, En lugar, they are the direct opposite. sino que ellos son lo opuesto. You see, they do walk in the counsel of the wicked, Los malos, ellos sí caminan en los consejos de los malos, like themselves. así como ellos son. They do stand in the way of sinners, Ellos sí están en los caminos de los pecadores, like themselves. así como ellos son. And they do sit in the seat of scoffers, Y ellos se sientan en las sillas de escarnecedores, like themselves. así como ellos mismos son. They are like chaff, Dice que son como tamo, worthless, que no tiene valor, dead, muertos, unserviceable, que no sirven, without substance, sin ninguna sustancia, and easily carried away. y fácilmente se los lleva el viento. They follow the ways of the world. Siguen los caminos del mundo, They love their sin and themselves. aman los pecados y se aman a sí mismos. They don't delight to meditate in the things of God, Ellos no se gozan en meditar en la palabra de Dios, but instead, sino que they delight in the passions of their flesh, se gozan en las pasiones de su carne, day día and night. y noche. And if they were described as a tree, Y si a ellos se les describiera como un árbol, as the blessed man was, así como se describió el hombre bienaventurado, well, they would be a fruitless one. bueno, ellos serían un árbol que no dan fruto. They would be a tree that is completely dried up, Serían un árbol que está completamente seco. wood La ma- only good for the fire. La madera sería buena solamente para el fuego. You see, they're described in passages like Romans 1, 28 through 32, Y ellos son descritos en Romanos 1, which says this, verse what? Romans 1, 28 through 32. 28 al 32, Romanos 1, 28, 32. And it reads this way, Y dice así, and since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind, to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, and malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossipers, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. And though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them themselves, but give approval to those who practice them. dice así, Romanos 1, comenzando desde el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. And because of these things, Y por estas cosas, verse 5 says this, el versículo 5 dice esto: therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Salmo 1:5 dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. So they won't stand in the judgment. Así que ellos no se van a levantar en el juicio. The word stand does not mean that they won't be present in La the judgment. palabra levantar no quiere decir que no van a estar presentes. It would be better understood Se entendería mejor as to stand up, como decir pararse, ponerse de pie.
or to hold up in the judgment. o mantenerse parado In other words, en el juicio. En otras palabras, the consuming fire of God's wrath el fuego consumidor de la ira de Dios is to come forth upon the wicked, va a venir sobre los malos. and they will fall to their knees in terror. Y ellos van a caer en sus rodillas en terror. They will fall in judgment. Y ellos van a caer siendo juzgados. They have no confidence on that day. Y en ese día ellos no van a tener ninguna en qué poner su confianza. You see, the righteous will be able to stand with confidence, El justo va a poder parar con confianza. Va a not poder- because of anything that we have done, no por lo que nosotros hayamos hecho, el justo haya hecho, but because of the perfect work of Christ on the sino cross. por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Righteous because of the Lamb of God Justos por la Cordero de Dios and nothing else. y ninguna otra cosa. When the consuming fire of God's wrath Cuando el fuego consumidor de la ira de Dios is to come to the wicked, caiga sobre los malos, ask yourself this: hazte esa pregunta. what is chaff and dry wood to a burning fire? ¿Qué es el tamo y qué es la madera seca a un fuego? Malachi 4:1 Malaquías dice says this. así, Malaquías 1, Yeah, Malachi 4:1. Malaquías 4:1. For behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and evil doers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. This is the future reality Esta es la realidad futura for those on the broad path. para aquellos que están en el camino ancho. They will not stand in confidence. Ellos no van a permanecer de pie con confianza. They will not stand without shame. Ellos no van a permanecer de pie sin vergüenza. But unlike the blessed man, Al contrario de como son los bienaventurados, they will fall in judgment, ellos van a caer en el juicio fear and trembling, con temor y temblando, and they will be condemned to everlasting punishment. y van a ser condenados a un castigo eterno. Verse 5b. Versículo 5, la segunda parte. Nor sinners in the congregation of the righteous. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. You see, the congregation here, La congregación acá, as we've said, como hemos dicho, are made righteous because of Jesus Christ. han sido justificados por Cristo. They have been saved by grace Ellos han sido salvos por gracia through faith. a través de la fe. They have been born again, Ellos han nacido de nuevo. being regenerated by the Spirit of Almighty God. Han sido regenerados por el Espíritu del Dios Todopoderoso. They have become a new creation, Ellos se han vuelto una creación, una criatura nueva. and therefore Y por lo tanto, live righteous and godly lives. viven rectamente y piadosamente. You see, they're the blessed man in Psalm 1, Estos son los hombres bienaventurados que habla el versículo 1. the ones who will enter into the kingdom of God, Los que van a entrar dentro del reino de Dios. the ones who have received the spirit of adoption, Los que han recibido el espíritu de la adopción. who were enemies Que eran enemigos, but are now friends of God. pero ahora son amigos de Dios. On the day of judgment, En el día del juicio, the sinners will not be among the congregation of the righteous, dice, los pecadores no van a estar en medio de la congregación de los justos, but will be at the left hand of Christ. sino que van a estar a la mano izquierda de Cristo. The chaff Y el tamo will be separated from the wheat. va a ser separado del trigo. The goats and wolves Las cabras y los lobos separated from the sheep. van a ser separadas de las ovejas.
You see, right now in our churches all across America, Ahora en día, en iglesias a través de toda América, there's a mixing together. hay una mezcla juntos. And perhaps Tal vez there may be goats here hay cabras aquí ahorita, in this congregation. en esta congregación. But on that day, Pero en ese día there will be an eternal separation. va a haber una separación que va a ser eterna. Verse 6, Versículo 6, last verse. el último versículo. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So the Lord knows the way of the righteous. Así que el Señor conoce el camino de los justos. The righteous or blessed man's way El justo, el bienaventurado, el camino del bienaventurado. is the way of repentance and faith, Es el camino del arrepentimiento y el camino de la fe. and a longing to be conformed more and more into the image of Christ. Y un deseo de querer ser más y más, a ser moldeado más y más a la imagen de Cristo. The way of the righteous El camino del justo is holy living es una vida santa. and having righteous thoughts Y teniendo pensamientos rectos, justos. and meditations of the heart. Y meditaciones en el corazón. The righteous way El camino del justo. is walking with God El camino justo es caminar con Dios. and praying without ceasing, Y orar sin cesar. worshiping Christ, Adorando a Cristo. glorifying God, Glorificando a Dios. delighting in God's word day and night, Deleitándonos en la palabra de Dios día y noche. being separate from the world, Siendo separados del mundo. preaching the gospel, Predicando el evangelio. being a light, Siendo encendidos, una luz. displaying the fruits of the Spirit, Mostrando los frutos del Espíritu. and all around Y alrededor, a todo alrededor, being faithful servants of the Lord, fieles siervos del Señor, living for God's glory. viviendo para la gloria de Dios. And though we fail so often, Y aunque fallamos a menudo, amen, amén, the way of the righteous el camino del justo cries for forgiveness. clama por perdón. He weeps over his sin. Él derrama llanto sobre el pecado. He hates the things inside that God is not pleased with. Él odia las cosas que están dentro de él que no agradan a Dios. And his love for God Y su amor por Dios causes him to war against the sin. causa que él haga guerra en contra del pecado. Not just delight in it, No solamente acomodarse y disfrutar, not just sit in it, no solamente sentarse, not say things like, yeah, I love Christ and I have sin, but we all have sin. no solamente quedarse corto y decir, sí, yo amo a Cristo y he pecado, pero todos tenemos pecados. The righteous don't say such things. El justo no dice esas cosas. They say, if Christ be so good, Él dice, si Cristo es tan bueno, if Christ be so gracious, si Cristo ha sido so ha righteous, dado tanta gracia, ha sido tan misericordioso, so merciful, tan justo, so kind, tan bueno, so perfect, tan perfecto, then let me be holy. entonces yo también permite que yo sea santo. The Lord knows the way of the righteous. El Señor conoce el camino de los justos. Not that he has a knowledge deficiency, not that he lacks knowledge of the wicked, No que le haga falta conocimiento sobre los malvados. but he knows us intimately. Él nos conoce a nosotros íntimamente. He approves of us. Él aprueba de nosotros. He is pleased with us. Él está agradado con nosotros. He has relation with Él us. tiene comunión, relación con nosotros. He loves us, Él nos ama. and we delight in him because of Christ. Y nosotros nos gozamos en Él por Cristo. But the way of the wicked, Pero el camino de los malos it will perish. va a perecer. The way of the wicked is everything contrary to God. El camino de los malvados es a todo al contrario de Dios.
It's in complete opposition to God's instructions and Está- commandments. Está en oposición a las instrucciones y a los mandatos de Dios. The way of the wicked El camino de los malos is to live willfully in sin es vivir voluntariamente en pecado, and rebellion, en rebelión, being unrepentant, siendo sin arrepentimiento, disobedient to God, desobedientes a Dios, having no brokenness over sin but delight. sin tener quebrantamiento por el pecado, sino que gozo. You Alegría. see, if the wicked man was to be placed in verse 1, Si ponemos al versículo, al malo en el versículo 1, it would read like this: diría algo así. How damned is the man who walks according to the counsel of the wicked. ¿Qué tal maldecido? How damned is the man who walks according to the counsel of the wicked. ¿Qué tal maldecido es aquel que camina en el consejo de los malos? How damned is the man who stands in the way of sinners. ¿Qué tal maldecido es aquel que camina en los caminos de los pecadores? How damned is the man who sits in the seat of scoffers. Maldito aquel que se sienta en la silla de escarnecedores. The man who lives his life in this way El hombre que vive su vida de esta manera will be unhappy, va a ser alguien que no es feliz, wretched, que es evil, es malo and miserable y es miserable unto all eternity. para toda la eternidad. Dear friends, Queridos amigos, which man do you resemble? ¿a qué hombre te pareces tú? Maybe you sit here today saying this: Tal vez tú estás sentado aquí pensando esto. well, I know I'm a Christian. Bueno, yo sé que soy cristiano, I know my faith is in Christ, yo sé que mi fe está en Cristo, but my soul just feels so down. pero mi alma se siente abajo, caída. I don't feel like God's face is shining on me. Yo no siento que el rostro de Dios está brillando sobre mí. Well, I would ask you this: Te haría esa pregunta, examine yourself. o te pediría que te examines a ti mismo. You see, the blessings of the blessed man Las bendiciones del hombre bienaventurado are not for those who walk in no disobedience. son para aquellos que caminan en desobediencia. Maybe you feel far from God Tal vez tú te sientes lejos de Dios, because you are. porque estás lejos de Dios. Maybe you have forsaken Him in prayer, Tal vez lo has olvidado, lo has dejado de orar meditation, en la meditación, and His Word. en su palabra. Maybe you are playing with the advice of the world, Tal vez estás jugando con los consejos del mundo, which is not going to lead you in the way of life and peace. que no te van a llevar al camino de la vida y de la paz. Maybe you're hanging around in crowds Tal vez estás llevándote en multitudes, you know that you shouldn't be. rodeado de personas que tú sabes que no debes rodearte. Have you not read that bad company corrupts good behavior? ¿No has leído que las malas compañías corrompen las buenas de good one? Corrupts good behavior. Que corrompen la buena comportamiento? And those who wish to be a friend of the world Y aquellos que desean ser amigos del mundo make themselves enemies of God. se vuelven enemigos de Dios. Living in these ways Viviendo en estos caminos are contrary to the way of the blessed man. son caminos contrarios al camino del hombre bienaventurado. And you have no assurance Y tú no tienes ninguna aseguranza of salvation de salvación so long as you walk in the way of the lukewarm. hasta que tú caminas, siempre y cuando tú andas caminando en caminos tibios. I would urge you this: Yo te urgiría a que hagas esto. turn back to God. Vuélvete a Dios. Be separate from the world. Sepárate del mundo. Read His Word. Lee su palabra. Delight in God. Gózate en Dios. Turn from sin. Dale la espalda al pecado. Die to self. Muere a ti mismo And live for the glory of God. y vive para la gloria de Dios. You see, those who seek to save their lives Aquellos que buscan salvar su vida will lose them. la van a perder. But he who loses his life for Jesus' sake Pero aquel que pierde su vida por Dios
will find life va a encontrar la vida for eternity. para la eternidad. If you are here today Si tú estás aquí hoy and you are not a Christian, y no eres un cristiano, then I would urge you to be reconciled to God. te urjo a que tú te reconcilies con Dios. You don't know the day when your soul will be required of you. Porque nadie sabe cuándo, tú no sabes si tu alma, cuándo va a ser llamada tu alma. You see, there is something following you Hay algo que te está siguiendo currently actualmente and continually, y continuamente and it's following me, y me está siguiendo a mí, and that is death. y eso es la muerte. Do you know when you will die? ¿Sabes el día que tú vas a morir? Do you know how you will die? ¿Sabes cómo vas a morir? You see, I'm willing to bet Y yo estoy dispuesto a apostar that you have the same problem I have. que tú tienes el mismo problema que yo tengo. You can't answer those questions. Esas preguntas no las puedes responder. You don't know the day, Tú no sabes el día and you don't know how. y no sabes cómo. But you can know this, Pero puedes saber esto, that death will come. que la muerte va a venir. Death will seize upon every man, La muerte va a llegar a todos los hombres, woman, a todas las mujeres and child. y niños. And when he comes, Cuando venga, he will drag you before the God who is your judge. te va a llevar delante de Dios, que va a ser el juez. It could be 10 years from now, Puede ser que sea dentro de 10 años. 30 years from now, Puede ser que sea dentro de 30 años, 50 years from now, 50 años, or maybe it's today. o tal vez es hoy. Maybe you won't even have the opportunity tonight Tal vez ni siquiera vas a tener la oportunidad de llegar a esta noche, to lay your head on your pillow again. a poner tu cabeza en la almohada nuevamente. My friends, consider this. Amigos, consideren esto. The certainty and severity of death. La certidumbre y la severidad de la muerte. Severity Severidad if you are apart from Christ. si estás apartado de Cristo. Joy Gozo if you are in si Christ. estás en Cristo. You see, death doesn't care about our age. La muerte no le importa nuestra edad. It doesn't care about our fitness and health. No le importa qué tan en forma estamos que físicamente. Death doesn't care about your plans. No le importa tu salud. La muerte no le importa tus planes. Hebrews 9:27 says, it's appointed to everyone to die. Hebreos 9:27 dice que está apuntado que los hombres mueran And after death comes judgment. y que después de la muerte viene el juicio. Every single person Cada persona, is going to stand in the courtroom todas las personas van a estar delante en la sala del juicio, of eternity. en este juicio que es eterno. And for those who are outside of Christ, Y para aquellos que están fuera de Cristo, for those who have not repented, para aquellos que no se han arrepentido, will not repent, para aquellos que no se van a arrepentir, but only seek their own desires, sino que solamente van a buscar sus propios deseos, who have not come to faith in the finished work of the que cross, no han puesto su fe en la obra terminada de la cruz. they will be without hope. Estas personas no van a tener esperanza. The gavel of God will drop, El martillo del juicio de Dios va a caer and a verdict will be given. y el veredicto va a ser dado. For those outside of Christ, Aquellos que están fuera de Cristo, guilty, culpables, guilty, culpable, guilty, culpable. and away to eternal torment Y va a ser llevado a un tormento eterno. they will go. Para ahí van a ir. But Pero as long as there is breath in your lungs siempre y cuando haya aire en tus pulmones and a beating heart in your chest, y un corazón que palpita en tu pecho, you still have hope. aún tienes esperanza. You see, the message for you El mensaje para ti is to turn to Jesus Christ. es que vuelvas tu mirada a Cristo. He is a good Savior. Él es un buen Salvador. God in His love sent Christ. Dios en su amor mandó a Christ. Cristo. Christ came willingly, Cristo vino voluntariamente and He stood in the place of sinners. y tomó el lugar de los pecadores. From the least of sinners Desde los pecadores más to the pequeños worst of sinners. a los pecadores, a los peores pecadores. And He carried upon Himself Y los tomó sobre sí mismo. all the sins of God's people. Tomó todos los pecados del pueblo
de Dios. The iniquity of us all Las iniquidades de todos nosotros was laid upon the spotless Lamb of God. fue puesta sobre el Cordero sin mancha. And he, Y Él, instead of those who trust in Christ, en lugar de esos que confiaron en Cristo, was crushed fue aplastado, fue under the derrotado full wrath of God. bajo la ira completa de Dios. And he paid the full penalty Y ese Cordero pagó la penalidad completa of sin del pecado for those who believe in his name. por aquellos que confían, que creen en su nombre. All who call upon the name of the Lord Todos los que llaman el nombre del Señor will be saved. van a ser salvos. He says he will not despise a broken and contrite spirit. Él dice que no va a rechazar. Él no va a rechazar al que tiene un corazón contrito y humillado. Are you a sinner today? ¿Eres tú un pecador hoy? Are you lost? ¿Estás perdido? Do you feel the weight of your sin? ¿Sientes el peso de tu pecado? Then, my friends, Jesus stands Entonces, amigo, Jesús está with his arms open, con sus brazos abiertos. beckoning you Está llamándote to come. a que vengas. Taste and see that the Lord is good. Prueba y ve que el Señor es bueno. Blessed are they who find refuge in Bienaventurados son Christ. aquellos que encuentran refugio en Cristo. There is safety in Christ. Hay seguridad en Cristo. There is forgiveness in Hay Christ. perdón en Cristo. There is joy in Hay Christ. gozo en Cristo. Satisfaction in Hay Christ. satisfacción en Cristo. Eternal life in Hay Christ. vida eterna en Cristo. And right fellowship with God Y comunión recta en Cristo. in Christ. En Cristo. Jesus is the only way that we will receive an innocent verdict. Jesús es el único manera en que vamos a recibir un veredicto de inocente. There is no other name under heaven No hay ningún otro nombre bajo el Yet- cielo given among men dado a los hombres by which we must be saved. en que podamos ser salvos. It is at the name of Jesus Christ Es en el nombre de Jesucristo that every knee, que toda rodilla, that every tongue que toda lengua will confess va a confesar that he is Lord. que Él es Señor. Now, Ahora, that day ese día will be a glorious and joyful day for some, va a ser un día glorioso y alegre para algunos, but for others, pero para otros it will be a dreadful day, va a ser un día amargo, a day of wrath, un día de ira, a day of un hopelessness. día que no hay esperanza. My friends, there is a real day coming Amigos, hay un día real que viene, where we will really stand before God. donde realmente vamos a estar parados delante de Dios. And on that day, when you stand before God Y en ese día que tú estés parado delante de Dios and you're alone y estés solo and exposed before Him, y estés expuesto delante de Dios, the one whose eyes are in all places, el que todo lo ve, the one who knows your heart el perfectly, que conoce tu corazón perfectamente, who has seen everything that you have done, el que ha visto todo lo que tú has hecho, everything that you have said, todo lo que tú has dicho, everything that you have thought about, todo lo que tú has pensado, even during this service. aún durante este mensaje. Will that be a terrible day for you? ¿Va a ser ese un día terrible para ti? Or will that be a day when you stand clothed in the righteousness of Christ? ¿O va a ser el día en que tú te vistas en la justicia de And Cristo? God doesn't look upon you with wrath, Y Jesús, Dios no te va a ver a ti con ira, but with perfect peace, love, and grace. sino con perfecta paz y gracia. So I close with this last question. Así que voy a cerrar con esta última pregunta. I've been asking it this whole sermon. Y la he estado haciendo a través de todo este mensaje. On that day, when you stand before God, En ese día, cuando estés tú delante de Dios, will you be found to be the blessed man ¿se te va a encontrar a ti que tú eres el hombre bienaventurado or the wicked man? o el hombre impío, el hombre malo? What will you hear when the gavel of God drops? ¿Qué vas a escuchar tú cuando este martillo del juez caiga? Innocent ¿Vas a escuchar inocente or guilty? o culpable? Let us pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Lord God, we thank you for Christ.
Lord, we thank you that even though we are so stained with sin, that we have rebelled against you our whole lives, that we have loved iniquity, that we have forsaken your law, that we have done things that are abominable before your sight. You were so pleased to send Christ to die for us. You sent Christ to die for wretched, sinful humanity. You didn't send Christ to die for those who were perfect and seeking you, but you sent Christ to die for your enemies. And God, we thank you that even though we are enemies of God, even though we have sinned, even though we deserve hell, that because of Jesus Christ, we can have peace with you. God, we thank you that because of Christ, who is the perfect and true blessed man, the one who never forsook your law, the one who was perfectly obedient, the one who never walked in the counsel of the wicked or stood in the way of sinners or sat with the scoffers, the one who delighted in obedience to you, the one who went to the cross and perfectly and completely accomplished salvation for all who believe. We thank you for Christ. And God, I pray that today, if there be anyone here who is lost, who doesn't know you, that they would look to Christ and they would see that he is their only hope, that he is the one who has made peace by the blood of his cross. And I pray that they would see the Lamb of God who takes away the sins of the world. And Lord, for us Christians, I pray, God, that we would delight in your word, that we would seek you in your word, that we would love your word, that we would meditate on it, we would grow in holiness, that we would turn from sin, that we would desire to love you with all our heart, soul, mind, and strength, that we would love you with our mind and growing in the knowledge of you and growing in the knowledge of Christ. I pray that we would walk and live and speak and breathe our lives for your glory, that we would tell of Christ to all who are lost, that we would advance your kingdom and we would be obedient to you to the day we die and go to be with you in eternity. Thank you, Christ, for this day. It's in Jesus' name, amen.